cajas de ahorro y los depósitos a plazo fijo. Ya habíamos visto la característica de cada una de ellas, que las primeras dos son disponibles, que son de libre acceso, no tienen plazo. En cambio, el plazo fijo, como dice, tiene un plazo fijo, no tiene un plazo de vigencia, pero que también es convertible en dinero a través del mercado secundario, ¿no? O del mercado de valores. Entonces, habíamos analizado quién compone el pasivo y por qué nos interesa, porque son de las principales operaciones que realiza el banco, ¿no es cierto? Para captar fondos, para llenar su pasivo, tiene que hacerlo a través de cuentas de ahorro, de EPFs, cuentas corrientes, cajas de ahorro, etcétera, pero que también tenía una que otra alternativa, que era financiarse a través de la emisión de bonos o de préstamos de otras entidades. Otras entidades se puede prestar de bancos, de otros bancos hemos dicho, o de otras entidades de financiamiento. Ahora no es lo muy común, pero antes, cuando nuestra economía era más dolarizada, pues había créditos que venían hacia los bancos de otras entidades de financiamiento multilaterales. Se financiaba con proyectos del BID, de la CAF, etcétera. Entonces, ahora no es lo normal porque, bueno, ya no usamos dólares, ¿no? Entonces usamos bolivianos y esas entidades pues prestan dólares, no prestan bolivianos. Entonces, vámonos, y hemos visto la parte del pasivo. Hemos visto que es importante que nos interesa ver que si bien nos financiamos, tenemos que ver la estabilidad de ese financiamiento, es decir, que no nos dejen hoy día y se lo quieran llevar mañana. Entonces, habíamos dicho que dentro de la planificación financiera, un banco tiene que cuidar estabilidad en sus recursos, porque si van y hay una corrida bancaria y se lo quieren llevar todo, pues yo no tengo todo ese dinero en mi caja fuerte, en mi bóveda. Ese dinero yo lo he prestado, entonces voy a estar en problemas si tengo una corrida bancaria, porque el dinero que me han dejado, pues está prestado, no está ahí guardadito en almacenes, en las bóvedas. Entonces, hemos visto que depende mucho de la estrategia que tenga el banco para captar qué montos de caja de ahorro, qué montos de cuentas corrientes, dar DPFs a buenos plazos, para que un DPF te asegura, ¿no? Si yo te dejo a 5 años, 50.000 bolivianos, pues tú estás asegurando ese dinero por 5 años. Entonces, y es fundamental para cuando quieras dar operaciones de crédito u otras operaciones con esos recursos. Ahora, vámonos a la otra parte del balance, que es la parte activa. Una vez que hemos captado recursos, lo que vamos a hacer es utilizar esos recursos, porque es un bien. Recuerden, el dinero es un bien. ¿Qué hacemos con esos bienes que hemos captado? Principalmente, ahí tenemos un pequeño ejemplo de cómo se compone la parte del activo de los bancos múltiples al 31 de marzo de 2019. Que obviamente los números varían al día de hoy, pero la variación es muy poco significativa. Han crecido, ¿no? En cuanto a su proporción es muy igual, muy similar. Entonces, las operaciones activas, primero que nos dicen que son aquellas en las que el banco asume una posición de acreedor frente al cliente, principalmente bajo dos modalidades, que son crédito e inversiones. ¿Okay? Entonces, vamos recordando un poquito nuestras clases de conta y vamos a ir explicando. Aquí tienen el total del activo. Aquí en este caso el 100%, que en ese momento era en miles de bolivianos, eran 213.960.116 miles de bolivianos. Eso sería 213.690 miles de bolivianos, ¿no? Bueno, ya me estoy haciendo bolas. Pero bueno, está expresado en miles de bolivianos. De este total del activo, ¿ya? Del total del activo, la principal cuenta, como habíamos dicho, es la cartera, es decir, la cartera de créditos. Es decir, el 70% en este caso del activo se compone de cartera de créditos. Es nuestro principal negocio, a eso nos dedicamos, a captar recursos para dar créditos. El otro principal componente son las inversiones temporarias, ¿ya? Que nos van en este caso con el 14%, 13.94, 14%. ¿Por qué? Porque aquí los recursos que nosotros hemos captado al público, puede ser que no los coloquemos todos. Hemos captado 100 millones de bolivianos, pero no los damos automáticamente los 100 millones en crédito. Pasa un tiempo para que esos recursos se vayan colocando en el mercado de crédito. Por lo tanto, yo no puedo tener
esos recursos, ese dinero en efectivo, ese papel, esas monedas guardadas en la caja, en la bóveda. Yo tengo que hacer generar esos recursos, ingresos. Entonces, lo que hago es hacer inversiones temporarias. ¿Okay? No tiene que estar paralizado. Pero sí hay una pequeña parte, como ven aquí, que dice disponibilidades, que es del 9.24%, que sí es dinero líquido que yo puedo utilizar. ¿Ok? Entonces, fíjense que dentro de las tres primeras cuentas, dentro del activo, lo que yo hago es captar recursos y tengo una porción a la mano para operar dinero líquido como banco. Otra gran porción la coloco como crédito y lo que me sobra lo transformo en inversiones temporales. La clave es no tener dinero ineficiente parado. ¿Ok? Entonces, vamos viendo algunas... bueno, estas son las inversiones temporales. Ahora, vamos definiendo un poquito qué entiendo por disponibilidades. ¿Quiénes son del área contable, administrativa? ¿Voluntariamente o con lista? ¿Qué son disponibilidades? Perdón. ¿Nadie? Licenciado, yo lo entiendo como el dinero que posee la entidad o empresa, el dinero efectivo que tiene en caja, todo lo disponible. Ya, todo lo disponible, ¿ven? Que no necesariamente es dinero en caja enseguida, vamos a ver, pero sí es totalmente disponible. El efectivo, como dices en caja, sí, es parte del disponible. Disponibilidad es aquello a lo que yo tengo acceso directo para operar. ¿Ok? ¿Qué entenderé por inversión temporaria? ¿Temporarias o temporaria? ¿Qué será una inversión temporaria? A ver, ¿quién ha estado en banco? Bueno, los de banco, a ver. Ellos saben perfectamente. ¿Qué entiendo por inversión temporaria? Cuando ustedes deciden hacer una inversión en algún negocito, algo, sí, te voy a invertir ya, pero temporalmente. ¿Qué entiendo? Son títulos, valores, licenciado, que son transitorios y son negociables. Exacto. ¿Ya? Y vamos a ver en cuánto tiempo, o sea, vamos a ver que la clave es la negociabilidad de estas inversiones, ¿no es cierto? Que tienen que convertirse en determinado tiempo en efectivo. Es decir, he invertido, pero yo tengo un plazo en el que yo sí o sí eso tengo que convertirlo otra vez en disponibilidad, en líquido, en efectivo. ¿Okay? Temporal. De estas inversiones vamos un ratito a las inversiones permanentes, que son el 3.44% de todos los bancos. ¿Qué será una inversión permanente? ¿Qué entiendo por inversión permanente en el banco? Por ejemplo, a ver, Banco Nacional. ¿Qué tipo de inversiones permanentes tendrá Banco Nacional? O alguien que esté en un banco. Había algunas personas de algunos bancos, ¿no? También tengo un ejemplo de un banco. O Banco Nacional, tomemos. ¿Qué inversión permanente tendrá? La diferencia de temporal, obviamente, permanente. Es decir, que se queda, ¿no? Es inversión que va a perdurar o permanecer un buen tiempo. En las inversiones temporales, como nos decían, es el negociado en instrumentos, en títulos. ¿Pero qué será inversión permanente? Podría ser, licenciado, los bienes raíces y el efectivo, tal vez. Bienes raíces, eso está muy bien. El efectivo es disponibilidad. Por eso quiero que quede bien clarito, enfoquemos
¿qué compone el activo? Me has dicho efectivo, pero el efectivo es plata, es disponible, no es inversión. Está dentro de disponibilidades. Pero los bienes raíces sí, porque puedo haber, cuando un banco quiere expandir su cobertura, puede empezar a comprar inmuebles, bueno, particularmente inmuebles, infraestructura mobiliaria, ¿no? Para expandir. Bueno, muchos de ellos solo alquilan, pero otras veces sí compran los establecimientos donde se encuentran. No sé por qué no quiere sacar mi Excel. Están de suerte. Pero sí tiene bueno, una buena es los inmuebles. Otro tipo de inversiones, fíjense, dentro de un grupo financiero, por ejemplo, el grupo BNB, conocemos el banco, pero dentro del grupo BNB, ¿qué otras entidades más hay? ¿Qué otras empresas más tiene el grupo BNB? La SAFI Listen, los fondos de inversión. La SAFI, excelente, es parte de su grupo. ¿Tiene aseguradora del grupo BNB? Sí, el IN debe tener aseguradora, tendría que tener aseguradora. No recuerdo el nombre, si la tiene, si alguien la sabe, a ver, no recuerdo, pero sí debería, suelen tener siempre. Pero tiene una empresa de leasing, el grupo BNB. Tiene, ¿no es cierto? BNB Leasing. Tiene una agencia de bolsa. ¿Okay? Dentro del grupo BNB. ¿Ok? Pero esas son empresas independientes. ¿Ya? Pero resulta que el banco obviamente es el más grande, el más fortalecido, tiene acciones o participaciones en cada una de ellas. Es decir, BNB, el banco BNB, en parte es dueño de BNB SAFI, tiene acciones, es parte dueño de BNB Leasing. Entonces, como banco, esas son mis inversiones permanentes. Es decir, he invertido en negocios y que están trabajando ahí. Es parte de mi inversión. ¿Ok? Que es diferente a inversiones temporarias, que yo voy a negociar títulos valores. En inversiones permanentes yo me quedo. Yo quiero ser parte dueño de esta empresa. Y obviamente puede ser no solo de su grupo, ¿no? Puede ser fuera. Podría ser que sea parte de, no sé, compra acciones de la cervecería. Compra acciones de Soboce. Entonces, son inversiones permanentes. ¿Ok? Entonces, para diferenciar. Y aquí, algo fundamental y que nos interesa mucho. El más importante, la cartera. Cartera representa el 71% más o menos, que alrededor ahorita debe estar 72, 73%, siempre fluctúa por ahí. Pero la cartera de una entidad financiera, de un banco, se compone de 3 subcuentas, que es la cartera vigente total, la cartera vencida y la cartera en ejecución. Estas 3 componen el total de la cartera de créditos de un banco. ¿Ok? Fíjense que la vigente es la que más tiene, que es 70.68% en este ejemplo, y la vencida y en ejecución son las que tienen menos. ¿Ok? Ahora, que nos ayude alguien creo que tenemos unos 2 o 3 asesores de créditos. ¿Qué entendemos por cartera vigente? Y aquí, esa es la parte que más nos interesa, por favor, mucha atención.
¿Algún asesor oficial, por favor, que nos pueda decir qué es cartera vigente? Licenciado, la cartera vigente es aquella que cuenta con los pagos de las operaciones por los deudores en plazo y que no cuenta con mora. Ya, excelente, vigentes. Es decir, que tanto mi interés como capital lo he pagado, estoy al día. ¿Ok? Excelente. Entonces, fíjense que del total de la cartera en este caso, apenas, o sea, tengo totalmente un 70.68% al día, vigente. Ok, casi todo al día. ¿Qué será cartera vencida, por favor? ¿Quién nos habló? No se olviden identificarse, por favor. Licenciado, Todas la las cartera vencida es aquella que presenta mora menor a 90 días. Mi nombre es Sandra Merubia. Sandra, menor a 90 días. Y a ver, otra persona, ¿quién más? ¿Alguien más quería participar? Silic. Bueno, mi nombre es Domen Barrios. Es la cartera en mora, es toda la cartera que tiene, ¿no? Hasta un día de atraso podríamos considerar que es ya una cartera en mora, eh, Vencida, licenciado. vencida, Vencida, exacto. Ajá. vencida. Porque no se olvide que se hace, ¿no?, un control de toda la cartera mora, en mora. Ya, pero ¿qué entiendes tú por mora? A ver, yo, por ejemplo, justo yo pago hoy mi crédito. Yo tengo una operación de crédito mercantil, justo hoy pago. Cada día yo pago. Sí, si yo no pago hoy, mañana que es 11, estoy vigente, vencido, Vencido. estoy en mora. Ya, que es más o menos mora. Ok, vamos a aclarar esto, ¿ya? Y si quieren les voy a dar la referencia de dónde sacar o lo cargo a nuestra plataforma, que búsquense, ¿dónde está? Búsquense el plan de cuentas de ASFI, ¿ya? Que es Manual de Cuentas para Entidades Financieras, que es simplemente entrar a la página de la web, está Entidades Financieras, Normativa, y van a encontrar Manual de Cuentas de Entidades Financieras, ¿ok? Aquí nos dice cuál es la descripción de cada una de las cuentas, ¿ya? Vamos a empezar por la que hemos hecho cartera vigente. En este caso, la definición nos dice que vigente, en esta cuenta se registran los créditos que tienen sus amortizaciones de capital e interés al día conforme al plan de pagos. ¿De acuerdo? Hemos dicho eso. Establecido en el contrato de crédito y aquellos que se encuentran con un atraso en sus pagos de hasta 30 días a partir de la fecha del incumplimiento de la fecha de incumplimiento del cronograma original de pagos. O sea que si ayer era si hoy vence mi cuota, en mi caso, y yo paso a mañana, todavía mi crédito está clasificado como vigente. ¿Ok? ¿Y cuántos días tengo para que estén vigentes? 30 días. Recuerden que esto es una clasificación contable. ¿Ok? Esas son partidas contables. Lo que quiero es que entiendan que entra en cartera vigente, porque es un término muy común para los que trabajan en créditos y en entidades financieras. ¿Cómo está tu cartera? Si mi cartera vigente está en tanto, si mucho convencido estoy en tanto, etcétera, ¿no? Cartera vigente es aquella que, o sea, está todo pagado al día, pero desde el día que se cumplía tiene hasta 30 días para mantenerse en esa partida. ¿Ok? Y aquí hay otras más excepciones, digo, otras cosas más que se consideran, léanlo en la descripción, porque aquí hay, por ejemplo, las carteras que están producto del deslizamiento, etcétera, ¿ok? Entonces hay más
hay más clasificación. La que nos interesa en general es esta, vigente. Ahora vámonos con la vencida, que es la 133. Nos dice, en esta cuenta se registran los créditos cuyo capital, cuotas de amortización o interés no hayan sido cancelados íntegramente en la entidad hasta los 30 días contados desde la fecha de vencimiento. Para este efecto, la fecha efectiva de contabilización de esta cuenta es la del día 31 de incumplimiento en el cronograma de pagos. Ahora sí queda clara la diferencia. ¿Alguien quiere comentar? Las personas que nos habían respondido antes. ¿O alguna duda? Porque alguien nos decía que eran 90 días, ¿no? Sí, bueno, nosotros generalmente hacemos el control a partir de un día, licenciado, ¿no? Sin embargo, la normativa indica que es a partir de 30 días, porque no nos olvidamos también que a partir de 30 días se actualizan las informaciones crediticias, como ser la ASFI, Infocred. Entonces, ¿no? Lo que indica la normativa ASFI. Pero yo le decía, o sea, es de acuerdo, ¿no? A nosotros nos exigen a partir de un día, ya nos están molestando. Claro, y eso es, claro, exacto. Por eso decía que esto es un registro contable, que es muy diferente de la gestión que tú haces de cobranza, porque no vas a esperar al día 30 para decirle, ¿sabes qué? Seguías vencido, pero no, mañana ya vas a pasar perdón, seguías vigente, mañana vas a pasar a 31, vas a pasar a vencido, págame pues. No. Tú tienes que, y fíjate que si tú estás trabajando en créditos, cuando ya tienes clientes que son recurrentes en el retraso, ni siquiera esperas al día siguiente. 2 días antes de su fecha ya le estás llamando, ¿no es cierto? Porque ese es el tratamiento con el cliente. Entonces, yo no puedo esperar. O sea, esto quiero que quede claro que solo es el tratamiento contable. ¿Okay? Por ejemplo, si yo hoy día era 10, yo no he pagado, y mañana es 11, me he pasado un día, mañana mismo el asesor de crédito se va a estar comunicando conmigo. Jessy, ¿cómo estás? ¿Y qué ha pasado? Mira, tu cuotita era ayer, y por favor regularizaremos, ¿cómo estás? Y obviamente la gestión para evitar los niveles de mora es pues inmediata. Eso es muy utilizado, muy aplicado en todos los bancos, ¿no? No podemos esperar 30 días para que nos paguen. Entonces, como te decía, lo único que me interesa ahorita es veamos la clasificación. Entonces, esto es vencida, ¿ok? Y la última componente, pues cartera en ejecución, que nos decía, perdón, que cartera en ejecución, en esta cuenta se registran los créditos por los cuales la entidad ha iniciado las acciones judiciales para el cobro. ¿Ok? Entonces, vigente todo el día, vencido que ha pasado más de 30 días que no he pagado, y ejecución es que he decidido iniciar acciones judiciales. ¿Ok? Entonces, de estas tres cuentas, perdón, no cosas, se compone la cartera. Cartera vigente, vencida y en ejecución, total. Tiene obviamente subcuentas, ya que en este momento no vamos a ver, que cuando vean van a llevar un módulo de gestión de créditos, ahí lo van a ver más a detalle. ¿Para qué me interesa esto? Porque a partir de esto, tú calculas un indicador que es sumamente utilizado y sumamente conocido por todos en el sistema financiero. A partir de esto yo calculo mis niveles de mora. ¿Ok? ¿Qué será la mora? ¿Quién sabe? A ver, alguien que tenga ya conocimiento. ¿Cómo calculo la mora? Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Adalid Siñani. Bueno, la forma más útil, en la cual se utiliza para calcular el índice de mora es dividiendo el monto total de la cartera en mora sobre el monto del total de la cartera, ¿no? Ya. ¿Y qué es la cartera en mora? Está bien, tu definición es esta, está bien.
Es la cartera en mora sobre el total de la cartera. ¿Pero qué es la cartera en mora? Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Marcelo. Marcelo. Bueno, la mora le dice todos los trades que están retrasados dentro de un determinado tiempo, ya sean de 30 días, de 1 a 30, de 30 a 60, de 90. Y se les va categorizando, ¿no? En distintas etapas. Contablemente, cartera en mora es la cartera que está vencida más cartera en ejecución. Ahora les pido un favor, agarren sus calculadoritas, sus celulares, lo que tengan, hagamos esta división, sumen cartera vencida, sumen la cartera de ejecución y dividan entre el total de la cartera. Los números se pueden visualizar normal, ¿no? Según los datos, es una mora de un 0.63%. 0.73. Yo saqué el 0,019%. O sea, sería el 1%. Sáquenlo en porcentaje, perdón, sáquenlo en porcentaje, ¿no? El 0.01 multiplíquelo por 100 y díganme cuánto por ahí. 1,90%. 1.90. Sí. Excelente. Ese es el nivel de la mora al 31 de marzo de 2019 de la banca múltiple. 1.9%. ¿Ok? Enseguida, bueno, en unos cuadros más adelante vamos a ver los niveles de la mora actual, pero esos eran los rangos en 2019. Recuerden que aquí todavía falta la banca PYME y otras, ¿no? Para ver todo el sistema. Pero esa es la forma de cálculo. Cartera vigente, cartera vencida, más cartera en ejecución, sobre el total de la cartera, me da mi nivel de mora. Cuando escuchen el término de la mora del banco está en tal, yo ya sé cómo se calcula. Es la que está vencida más la que está en ejecución respecto del total de la cartera, que en este caso para la banca múltiple nos daba 1.9, que ahorita vamos a ver podemos sacar, si quieren, si no esta clase la otra, un estado financiero actual y ver en cuánto está, o alguien sabe ahorita en cuánto está. Creo que estábamos en 2 y alguito, ¿no? 2.3, 2.5 creo que estábamos llegando, a ver, los que están en créditos. O alguien que nos pueda comentar la mora de su banco, cuánto va. Nadie sabe la mora de su banco, solo los mandan a... Bueno, dice, bueno, de mi agencia en sí está a 1.5 está, ¿no? Ese es nuestro tope con el que cerramos. Unos 5. ¿Dónde trabajas? Perdón, ¿en qué agencia? ¿Qué banco? Banco FIE. Banco FIE, ¿en qué agencia estás? Es necesario que le diga. Bueno, entonces, bueno, pero igual, o sea, así como hay metas de todo el banco, hay agencias, o sea, hay metas, o sea, hay metas total por sucursal, por agencia, por ciudad, etcétera, ¿no es cierto? En este caso nos das un comentario que sea en 1.9 o es tu tope, ¿no es cierto? Obviamente, cada agencia también tiene sus topes, porque tiene que gestionar, o sea, no puede andarse pasando a 2, 2, 5, 3, o sea, que así es terrible, ¿no? Entonces, también tiene sus metas presupuestadas para trabajar. Licenciado, una consulta tengo.
¿A partir de cuánto es? O sea, primero es la cartera vigente, ¿ya? Luego es la cartera vencida. Entonces, a partir de la cartera vencida, ¿en qué momento entra a la cartera en ejecución? Ah, excelente tu pregunta, mira, se me estaba por ir eso, muchas gracias. Una vez que entra vencida, ¿ya? O sea, yo trato de hacer todas las gestiones posibles para recuperar el crédito. Es decir, para tratar de que mi cliente o sus garantes o algo traten de vigentar nuevamente la operación, ¿ya? Y ahí yo utilizo todas las medidas posibles, ¿ya? Porque mi intención es, bajo todos los escenarios posibles, que vaya pagando, que pague de a poco, que vamos a ver que hasta se puede llegar a reprogramar, qué sé yo, porque muchas veces el que mi cliente no pague, se atrase, no es culpa del cliente, sino porque como ahora está pasando, son situaciones fuera de control de la coyuntura económica, conflictos sociales, que un sector económico se cayó, qué sé yo, ¿te acuerdas? ¿Te ubicas? Entonces, yo trato de todas las formas de que la que está vencida, vigentarla. Acudo a sus garantes, que se vaya, no sé, que venda sus activos, que venda su tele, qué sé yo, ¿no? Trato de vigentar. Pero cuando yo ya he agotado todas las instancias posibles para vigentar esa operación, debo reconocer que tengo que pasar a una acción judicial. Entonces, el plazo, eso no está, bueno, está definido por tipo de crédito, ¿ya? Pero es cuando yo ya he agotado mis opciones de recobrar, de vigentar la operación, y debo reconocer que la acción judicial es la última que me queda. Y obviamente en la acción judicial lo que tengo que hacer es caer sobre las garantías que hemos puesto. ¿Sí? Listen, buenas noches, consulta. Dígame. ¿Cuál es nos habla de un porcentaje de la cartera en mora o de la mora? ¿Cuál es el límite o cuál es el tope que todas las entidades no deberían pasar? Eso, Listen, gracias. Gracias. Bueno, o sea, el límite de la mora no hay. Entonces, eso no es... fíjense que cuando hubo la crisis, así como las crisis mundiales que ha habido, en Bolivia también ha habido crisis financieras, y la que más recuerdo yo era de 2000, del 98 al 2003 más o menos, 5 años en la que se ha transformado el sistema financiero, 2001-2002. 2008, sí, antes de la crisis de Estados Unidos de 2008, 2002, 2003. En ese momento, nuestros bancos no había una ASFI tan solvente, tan disciplinada como ahora, ¿no? Creo que con suerte había la super en ese entonces. Los niveles de mora, cuando hubo la crisis, atravesamos por una recesión económica muy fuerte esos años, ¿ya? Y todo el sistema sistema financiero empezó a entrar en mora. Fíjense que hubo bancos, si no recuerdo mal, el Visa fue el crédito, que llegó a un nivel de mora de 18%, ¿ya? Cosa hoy en día inimaginable. O sea, fíjense que, como nos decía la compañera, que en su agencia su tope de mora es 1.9. Imagínense, o sea, hoy un 18% es inimaginable. Entonces, pero de que puede pasar, puede pasar. Okay, no hay tope. Lo que pasa es que si tú entras en mora, recuerda que, ¿qué es en mora? Es que tú has dado crédito y no te están pagando, no te están devolviendo. Uno, que no estás generando rentabilidad, ¿ok? Porque no te están pagando tus intereses. Y dos, que son recursos que tú le debes a alguien. Entonces, o te los puede exigir, o además que estás pagando interés por esos recursos, estás generando gasto. Entonces, no hay un tope de mora, pero hay coyunturalmente los niveles de mora es de acuerdo al estado de la estructura financiera. Por ejemplo, en Perú, actualmente los niveles de mora de 5, 6, 7% son normales. Bueno, hasta antes de la crisis, hasta el año pasado que recuerdo, eran estándares normales. Pero aquí en Bolivia es 1, 1.5, 2% y es, uy, alerta. Entonces, no hay un tope. Pero obviamente dentro del presupuesto, o sea, presupuestariamente decirle a un banco, afíe, no sé, ¿sabes qué? Tu mora va a llegar al 7%, es fuertísimo, es terrible. Entonces hay que tratar de mantener como estamos
como estamos ahora, y si sabemos que por lo menos por el producto de esta crisis y qué sé yo, va a evolucionar la mora, va a crecer, pues internamente ya el banco toma mecanismos para eso, ¿no? ¿Había alguien más que estaba queriendo participar? En ese entonces, en ese ejemplo que les doy del banco Visa, por ejemplo, de los videitos para apoyo que les pasé, está la parte de riesgos, que es la parte de que vi. O sea, tú esta cartera, ¿cómo la gestionas? ¿Cómo gestionas cartera? Con la gestión de riesgos. ¿Ok? En ese entonces, ¿por qué, por ejemplo, Banco Visa había caído a un nivel de mora tan fuerte y que otros bancos igual habían caído, ¿no? Pero 10, 12, 13, pero si no recuerdo, sí, Visa se fue mucho más allá porque Visa había cometido no el error, sino seguir su modelo de negocio, de volverse un banco corporativo. Era un banco más, no era para nada, no veía en ese entonces microcrédito Banco Visa, era un banco más corporativo, más empresarial. Estaba concentrado, sus operaciones estaban concentradas en las empresas que había en el país, en las empresas grandes. Número uno, concentró en las empresas grandes. Dos, no solo concentró en empresas, sino concentró en empresas de un sector, que si no me equivoco eran oleaginosas y aceite, soya y demás. Y tres, obviamente se concentró en Santa Cruz. Entonces tenía un grado muy fuerte de concentración de su cartera, un grado de concentración regional, porque en Santa Cruz, en el tipo de clientes eran empresas y en el sector que eran todas de oleaginosas, más o menos. ¿Okay? Entonces justo vino la recesión y le pegó a ese sector y le pegó a Santa Cruz y casi se lo arrastra al banco. Entonces un principio básico en finanzas es diversificar, ¿no es cierto? La vieja frase de no pongas todos los huevos en la misma canasta, pues en ese entonces Banco Visa no la entendía muy bien. Hoy obviamente sí, tiene toda su cartera muy bien diversificada, por tipo de crédito, por sector, por tipo de clientes, por monto, por tipo de clientes, por ciudad, etcétera, ¿no? Pero en ese entonces era diferente. Entonces queda claro que es esta cartera vigente, vencida y total, ¿no? Lo que me interesa ahorita es que sepamos qué es la mora. La mora es cartera vencida más ejecución sobre cartera total. Que en ese entonces era 1.9 para los bancos múltiples. Ok, vamos más rapidito ahora. ¿Qué son las disponibilidades? Que era el primer componente. Las disponibilidades, dentro de las disponibilidades de un banco está en la caja y eso sí es efectivo, es totalmente líquido, es el billete, las monedas que están en las bóvedas. ¿Ok? Banco Central de Bolivia. Hemos dicho que si yo puedo tener mis recursos en mi bóveda, sí, pero también puedo enviarle al Banco Central para que él me lo guarde. Si mi efectivo no lo puedo llevar al Banco Central. Entonces, yo tengo dentro de mis disponibilidades dinero en el Banco Central. Y aquí fíjense que son los principales componentes de las disponibilidades. 44% lo tengo en mi caja, en mi bóveda, y el 49%, casi el 50%, lo tengo depositado en el Banco Central. ¿Por qué? Por temas de seguros, por temas operativos, capacidad de manejo del efectivo, etc. Pero cuando yo requiera, doy una llamada al Banco Central, por favor, transpórteme 100 millones de bolivianos, necesito para esta agencia, para esta ciudad, etc. Es mi dinero guardado en el Banco Central. Y hay otras que son bancos corresponsales en el país, que no son de mucha relevancia, bancos y corresponsales en el exterior, es decir, los bancos también, los Banco Nacional, Banco Visa, Mercantil, que se tienen platita guardada en el exterior, obviamente en dólares, y esos son los principales componentes, ¿no? Lo que nos importa es que dentro de las disponibilidades están la caja y el Banco Central, y obviamente las cajas es lo que más, una de las, cómo se operativiza a través de las plataformas de cajas, ¿no es cierto? Que es donde solemos empezar a trabajar muchos, hemos empezado a trabajar de cajeros, ahí es donde gestionamos la boga, los cuadres diarios, cuadres semanales, arqueos de caja, etcétera. ¿Okay? Entonces, eso se compone de todo lo que es caja, el billete. Dentro de las cuentas de caja, está el efectivo en agencias, centrales y sucursales. Ese efectivo nos sirve para gestionar cartera de créditos y captaciones, brindar servicios y otros.
¿Cuál es la idea de que un banco tenga efectivo, dinero así en su bóveda? Que tiene que recurrir operativamente a las agencias y sucursales, principalmente para gestionar créditos y captaciones. ¿Ok? Cuando yo tengo una operación de crédito que es fuerte, vamos a suponer que yo trabajo en la agencia del Banco Mercantil de Obrajes, y yo tengo presupuestado un desembolso, no sé, vamos por 50, no mucho, unos 5 millones de bolivianos, no, tampoco mucho, o una micro, que lleve unos 100.000 bolivianos, ¿ok? Y se los va a llevar en efectivo, porque tiene que ir a comprar mercadería, a pagar sus cosas, qué sé yo. Esa agencia lo que tiene es que gestionar su efectivo en bóveda, porque tiene un crédito programado, porque tiene que disponer de esos recursos para pagar, ¿ok? Así de simple como parece lo que les digo, o sea que si mañana yo tengo que dar tengo programado un desembolso, necesito 100.000 bolivianos, pues le pido a mi agencia central, mándame para el martes 100.000 porque tengo un desembolso de crédito programado. Así de simple como parece, muchas veces no se cumple por errores humanos o negligencia operativa personal. Por ejemplo, alguna vez me pasó en una entidad donde yo estaba, mi conexión me dice inestable. Si algo se corta comunicación, o si está saliendo entrecortado, me dicen por favor, para que cambie de conexión. En la que estaba trabajando, que yo en ese momento veía riesgo crediticio, que en una sucursal en el Alto, si no me equivoco, ¿sí? Se había programado un crédito que no era muy grande, pero la agencia, la sucursal que estaba ahí sí era relativamente pequeña. Su bóveda no tenía mucha capacidad de almacenamiento por temas de seguro, operativos y demás. Y tenía un desembolso un día. No, se supone que era para el día miércoles. Va el cliente al desembolso, llega a la sucursal, a la agencia, y le dicen, ¿sabe qué? No, ¿será que puede volver el viernes? Le cuento que no estamos con plata, no hay plata. ¿Bien? El cliente salió y empezó a hacer el comentario, ¿qué ha pasado? Tu banco no te tenías el crédito, pero tenías que pagar, no tenías que comprar, qué sé yo. No, dice que este banco no tiene plata, dice que vuelve el viernes. ¿Quién me comenta qué puede haber causado esos comentarios? Y eso le dijo el área operativa, ¿no? Que no hay plata. ¿Será que puede volver el viernes? ¿Qué opinan de eso? A ver. Yo creo que pueden pensar bueno, lo están desfalcando el dinero, ¿no? Como ha pasado ya en una ocasión con lo del Banco Unión, aunque no ha habido esos rumores hasta después que salió toda la luz, ¿no? Claro, o sea, fíjense el error gravísimo de decir no hay plata, vuelve el viernes, porque la gente que no tiene cultura financiera, o sea, una persona que es comerciante o negociante, no va a pensar que no se han olvidado programar el envío de la remesa. O sea, ella no va a pensar eso, va a decir, esta agencia, este banco no tiene plata. Y le va a contar a su hijo a su amigo a su mamá, y el chisme cunde. Puede causar serios problemas reputacionales a un banco y iniciarle una corrida de dinero. Entonces, clave que una agencia, la agencia que manejamos o la sucursal, tenga bien planificado el manejo de su bóveda, de su cuenta en caja, billetes y monedas. ¿Okay? Lo esencial, que todos sus créditos tienen que estar bien programados y solicitar las remesas necesarias para cubrir esas operaciones. En ese momento llamamos muy fuertemente la atención a la persona que sí hizo eso, porque imagínense decir, no hay plata, vuelve el viernes. O sea, esa persona no era relativamente tranquila, pues podía haber hecho correr el chisme hasta llevarlo a las noticias, ¿no es cierto? Y eso hubiera sido un fuerte impacto para el banco. Entonces, hay que tener mucho cuidado, no es tan simple tener dinero en caja, hay que saber cuánto, programarlo, cuáles son tus límites, etc. Bueno, las inversiones temporarias ya las habíamos comentado, que ¿en qué invertimos? Inversiones temporarias son aquellas que invertimos en otras entidades de intermediación financiera, en el Banco Central y en valores
representativos de deuda adquirida. Entonces, hacemos inversiones temporarias en otras entidades de intermediación financiera. ¿A qué me refiero? Banco Nacional tiene platita en mano, ¿ya? Tiene liquidez, tiene recursos en su caja, en sus BOVES, que están ahí parados. Entonces, tiene que hacer algo con sus excedentes de liquidez. Entonces, Banco FIE está con algunos problemas de liquidez, que tiene que recurrir inmediatamente porque tiene créditos programados. Entonces, le dice al Banco Nacional, ¿no quieres unos DPFs? ¿No quieres invertir? Te emito unos DPFs a 30 días al 5%. ¿Ok? Entonces, Banco Nacional agarrará, no sé, 10 millones de bolivianos, comprará un DPF de Banco FIE al 5% por 30 días, bueno, por el plazo que sea, ¿ya? 30, 90, 60 días, si el DPF es interesante, y le dejará sus recursos. ¿Ok? Esa es una inversión de un banco. O sea, yo puedo invertir en otros bancos. Banco Nacional puede invertir en DPFs de FIE, de Nacional, de Banco Sol, de Banco IES. Es una inversión en otro banco. Un banco invierte en otro banco. Pero también puedo hacer inversiones temporales en el Banco Central. ¿Qué emite el Banco Central? Lo más común que conocemos, los bonos, ¿no es cierto? Puedo comprar bonos del Banco Central. Y también puedo comprar otros valores representativos de deuda. Es decir, si por ejemplo la cervecería emite bonos para financiar sus operaciones, las saca al mercado, yo también puedo comprar esos bonos como Banco Nacional o como Banco Mercantil. Entonces puedo invertir o en otros bancos, puedo invertir en el Banco Central, pero también puedo invertir en instrumentos financieros de otras empresas. ¿Ok? Esas se componen de inversiones temporales. Ahora, claro, nos dice esta definición que conforme a su política de inversiones, con la intención de obtener una adecuada rentabilidad, para eso invierto, para ganar, de sus excedentes temporales de liquidez, y que puedan ser convertidas en disponibilidades en un plazo no mayor en 30 días. Es decir, mi inversión temporal, en lo que yo invierta, tiene que ser convertible en efectivo, el dinero tiene que volver a mí en 30 días. Ahora, vamos a suponer que la CBN ha emitido unos bonos, ¿ya? Los bonos son a 5 años plazo, al 7%, y cada bono, no sé, de 10 millones de bolivianos. Pero es a 5 años plazo. Para mí eso es una inversión temporal. Si yo me compro un bono de la CBN, No, licenciado, sería una inversión permanente. porque su plazo dice 5 años. Claro. ¿No es cierto? Pero a mí la condición, la norma ASFI me dice, inversión temporal, tú me clasificas como inversión temporal todo aquello que tú puedas convertir en efectivo en máximo 30 días. ¿Ok? Entonces, alguien ya había pronunciado la frase anteriormente. En realidad, eso depende de la liquidez del instrumento. Sí puedo comprar ese bono de la CBN y sí puedo clasificarla como inversión temporal, ¿Por qué? Porque yo la voy a comprar, ese bono de 10 millones a 5 años plazo, al 7%, pero cuando llegue el día 29 o el mismo día 30, yo lo voy a llevar al mercado de valores y lo voy a vender. Y en 30 días he recuperado mi inversión en dinero. ¿Se dan cuenta? Por eso es importantísimo relacionar, por eso empecé por ahí. Esto es el mercado de entidades financieras, bancos, y esto es el mercado de valores, porque tiene mucha relación. Inversión temporaria, yo me he comprado ese bono a 5 años, pero es un papel, es un instrumento de deuda. Llega a los 29, 30 días, voy y lo vendo y recupero mi liquidez, mi dinero. ¿Se entiende? Ahora, eso depende mucho de la liquidez del mercado otra vez, porque hubo épocas, ¿ya? Hace unos, particularmente la época que correspondía entre marzo y abril de 2017, 18, si no recuerdo mal, a ver, yo todavía estaba, sí, 17, 18, o 16, 17, 18, creo que fueron 3 años, en los que hubo periodos en el sistema financiero que había iliquidez del mercado. Es decir, tú por más que tenías esos bonos, no podías venderlos.
¿ok? Los bancos necesitaban convertir sus papeles en líquidos porque tenían que seguir otorgando créditos, ya tenían sus programas financieros, operaciones programadas, qué sé yo. Iban al mercado, querían venderlo y no había liquidez. Entonces, eso rompía con la condición de inversión temporaria. Porque no, simplemente porque es un mercado, recuerden, es un mercado. Si yo voy y lo vendo, pues tiene que haber compradores. Y en ese momento no había la capacidad de liquidez. ¿Por qué? Y recuerden que una de las características de marzo y abril es que había el pago de impuestos, que era muy fuerte, la liquidez se cortaba porque las empresas grandes, pequeñas, los bancos, todos, las empresas que piensan en su pago de impuestos en abril, retraían los dineros de las entidades para el pago de impuestos. Entonces, hay momentos en los que se puede generar liquidez en el mercado. Que fíjense que ahorita es con lo que más lucha el gobierno de que eso no pase, ¿no? Cuando hay problemas de liquidez en el mercado, sí es bien fuerte. Alguna vez, o sea, siempre comentamos en los que vivimos en la parte financiera, qué sé yo, que los problemas de liquidez no son los mismos que los problemas de la mora, por ejemplo. La mora puede matar a un banco, sí, como por los niveles de mora, porque no te paguen, sí, pero en plazo, o sea, en 1 año, 2 años, en un plazo largo, porque no estás pudiendo recobrar tus créditos. ¿Pueden matarte? Sí, puede, pero en un largo plazo. La liquidez puede matar un banco en días. Es decir, que no haya liquidez, que no tengas liquidez en un banco, mata en días a una entidad. Entonces, la gestión de riesgo de liquidez es clave. ¿Okay? Entonces, a eso le llamo inversión temporal. Mis excedentes de liquidez. Hay instrumentos de deuda, pero que yo pueda venderlos o cobrarlos en 30 días a través del mercado secundario. Obviamente puedo comprar un DPF a 29 días de un banco, y es más fácil, líquido, lo liquido al día 29. Pero si no, lo llevo al mercado secundario, lo vendo y no lo cobro. Bueno, las subcuentas que la componen son Banco Central, entidades financieras, es las que habíamos citado. Ahora, algo muy interesante son las operaciones de reporto. ¿Ok? Y muchos van a escuchar mucho de eso que van a escuchar en las noticias y qué sé yo. Una operación de reporto es una operación de venta de un valor con un pacto obligatorio de recompra por parte del vendedor a un precio y un plazo previamente acordados. Solo se pueden realizar con valores de renta fija y a plazos no mayores de 90 días calendario. ¿Qué es un reporto? A ver, ¿alguien tiene o alguien puede dar un ejemplo de reporto? ¿Alguien ha hecho alguna operativa de esas? ¿Una operación de esas? ¿Nadie? ¿Nada? Si yo tengo un título de valor, vamos a suponer que yo me he comprado ese bono del banco, de la cervecería, a 5 años, a 7%. Es un título a buena tasa, es interesante, es una buena inversión que yo he realizado. Pero mi banco temporalmente necesita liquidez, ¿ok? Temporalmente tengo problemas de liquidez temporales, ¿no? Hoy necesito para los siguientes 2 o 3 días porque tengo desembolsos fuertes, necesito liquidez. Entonces, yo en vez de liquidar mis inversiones, en vez de llegarlas al mercado secundario y venderlas definitivamente, que se llama en firme, ¿no? Lo que puedo hacer es venderlo temporalmente. Es decir, ese papel voy a través de una agencia de bolsa o directamente puedo hacerlo con un banco si tengo buenas relaciones y decirle, este papel yo te lo vendo, ¿ya? De la cervecería al 7%, por 10 millones, qué sé yo, pero temporalmente, solo te lo vendo por 10 días. Es decir, yo te doy el papel, tú me das el dinero, ¿ya? Yo ese dinero lo utilizo para hacer mis operaciones de crédito normal, pero en 10 días revertimos la operación. ¿Okay? Yo te devuelvo tus 10 millones más una comisión y tú me devuelves mi papel. Esa es una operación de reporto y es algo que se utiliza muchísimo en las entidades financieras. Todos los días viven haciendo reportes, por si acaso. Aquellos que vayan a trabajar en el área financiera, en la gerencia de finanzas, algo de las entidades financieras, no son los bancos, en las SAF, cooperativas y demás. Los temas de reporto son el pan de cada día.
donde temporalmente consigues liquidez, pero no vendiendo totalmente tu DPF o tu bono, sino temporalmente, vendiéndole por 3, 5, 10 días, 9 días, suelen ser cortas las operaciones, hasta que tú recabes los recursos, le devuelvas lo que te ha prestado, más una comisión, bueno, la comisión se calcula anteriormente, le pagas una comisión y te devuelve tu título valor. ¿Por qué? Porque tu título es bueno, no quieres perderlo, te das cuenta, no quieres liquidarlo, solo temporalmente quieres obtener liquidez. A eso le llamo reporto. Es una operación de compraventa acordada previamente. Entonces es obligatorio comprar y de que se revierta. Las inversiones permanentes, ya las habíamos considerado, son inversiones de depósitos en otras entidades de intermediación financiera, depósitos en el Banco Central, pueden ser valores representativos de deuda, certificados de deuda emitidos por el público o no negociables en bolsa. ¿Ok? Aquello con lo que yo pienso mantener permanentemente. Estas inversiones nos dice que no son de fácil convertibilidad en efectivo o disponibilidad y por decisión de la entidad y según su política de inversiones. Se manifieste la intención de mantener la inversión por más de 30 días. Es decir, temporal yo le digo a lo que puedo convertir en 30 días o menos. Pero si yo sé que no puedo convertirla o no quiero convertirla en los siguientes 30 días en efectivo, la pongo como inversión permanente. La clasifico contablemente así. ¿Cuáles son las principales inversiones permanentes en una entidad? Son las inversiones del Banco Central, en otras entidades, tanto del país como del exterior. Pueden ser inversiones en empresas públicas, en otras entidades no financieras. Les decía, un banco puede tener dentro de su grupo financiero, puede tener inversiones en otro banco o en otra empresa, otro tipo de empresa. Por ejemplo, había un banco que tenía muy fuertes inversiones, si no recuerdo era Banco Fácil, por ejemplo, que tiene un buen monto de inversiones en el sector inmobiliario en Santa Cruz, que no es de su rubro de actividad, o sea, el sector inmobiliario, o sea, no venden terrenos, yo soy banco, yo no vendo terrenos, yo doy créditos, pero por sus políticas de inversiones decidió tener fuertes inversiones en la expansión. En Santa Cruz había un tiempo que había un boom del crecimiento inmobiliario, ¿no? De los terrenos, que del Urubó, que montoneras de terrenos y sectores donde se vendían. Entonces, el Banco FIE decidió hacer inversiones de eso, tenía un buen monto. Y pueden haber inversiones de disponibilidad restringida que son de otro alcance, que por rato podríamos comentar. ¿Hasta ahí alguna duda sobre el tema de inversiones o disponibilidades? Me interesa que quede bien claro. Plata efectivo es disponibilidad. Inversión temporal es aquello que el banco temporalmente, durante máximo 30 días, invierte, pero que puedes recobrar en efectivo en 30 días. Si es más de 30 días o no quieres recobrar en 30 días, lo vuelvo permanente. Y pueden invertir en diferentes tipos de instrumentos, en otras entidades, dentro del país, fuera del país, en entidades no financieras, etc. ¿Queda clara esa parte? ¿Alguna duda? Sí, Lisa, en una consulta, en la parte de las entidades financieras que cuentan agencias en el área rural, esta parte de planificación para obtener la liquidez en sus agencias debe ser un poco más complicado, ¿no? Porque digamos que en el Alto o en La Paz se puede ver disponibilidad justamente porque el Banco Central se encuentra más accesible. Sí, claro que sí, definitivamente. Ahí las empresas, o sea, los bancos que tienen agencias en el sector rural o periurbano, o sea, que no están cerca del centro de la ciudad, cerca del Banco Central, obviamente tienen que tener mayor eficiencia operativa, porque, a ver, en un lugar no muy lejos, a ver, en Corolco, en Caranavi, que yo recuerde, FIE tiene, ¿no es cierto? Nuestra compañera que está en FIE.
¿Podría repetir la pregunta? Tengo problemas de mi conexión. Ah, ya, perdón. Que, por ejemplo, en Banco FIE tiene agencias en Coroico y Caranavi, ¿no es cierto? Sí, Silic. Ok. Y esas agencias están lejos del Banco Central, o sea, no están ni cerca de su agencia central aquí, ni mucho menos del Banco Central. Entonces, esas agencias sí necesitan otro tipo de tratamiento. En este caso, el supervisor central de tu, no sé cómo se va a llamar el cargo en tu banco, el supervisor central de caja, bóveda y valores, o de caja y bóveda, que le llaman en muchos bancos, tiene que tener su planificación financiera. Es decir, cuánto les hace llegar a esas agencias de las provincias y la temporalidad. Es decir, semanalmente yo le despacho, no sé, 100,000 bolivianos. ¿Ok? Tiene que tener la infraestructura para hacerlo. Es decir, yo tengo mis carros, que muy pocos bancos tienen. Bueno, yo recuerdo que solo Banco Sol teníamos. ¿Y qué otro banco tenía sus carros? No recuerdo. Pero cuando se nos salía de las manos, igual teníamos que contratar a Brinks o a alguien. Entonces, no solo es que tienes que programar cuánto le vas a enviar, quién te lo va a enviar, el costo de enviar, porque obviamente no te lo llevan gratis el dinero. Entonces, tiene que haber una programación de esas cosas, que obviamente es mucho más complicada que tener una agencia en Obrajes y una en el Alto, ¿no? O sea, bueno, en el Alto cerca del centro, en la CEGE, qué sé yo. Cuando tienes agencias más distantes es más complicado. Y obviamente cuando hay bloqueos y qué sé yo, es peor, ¿no? Hacer llegar sin alimentos pueden llegar muchas veces, hacer llegar efectivos peor. Pero en última instancia, cuando hay conflictos grandes, es tarea del Banco Central hacer llegar esos recursos. Es decir, que si hay algún problema en Santa Cruz, qué sé yo, y tú le pides al Banco Central que por favor necesito liquidez en Santa Cruz, hágame llegar, el Banco Central tiene que encargarse de hacer llegar los recursos hasta la ciudad o hasta el lugar hasta la empresa o banco que se encarga de poder mantener los puntos de encaje legal. O sea, es decir, hay bancos que le ayudan al Banco Central a mantener su liquidez, a administrar los recursos. Entonces, esa es una tarea un poco más, operativamente más complicada. Una consulta, licenciado. En el caso, por ejemplo, ahorita me da la idea de que por estos, digamos, conflictos no haya paso para traer el dinero o llevar el dinero. Entonces, digamos que una agencia, un banco del área rural se queda sin liquidez. Puede hacerse un préstamo a otro banco que está en el mismo municipio. ¿Hay algún trato, algo así? ¿O es netamente el trato con el Banco Central de Bolivia? ¿Puede haber préstamos entre bancos, digamos, entre el FIE y el Unión, digamos? Buen ejemplo, y sí, definitivamente, no solo puede haber, es algo que regularmente hay. Las áreas de finanzas de tu oficina nacional, lo que hacen es justamente eso. Mira, tu agencia, vamos a suponer que es de Coroico, ¿ya? Y en Coroico hay Banco Unión y Banco FIE. Y el Banco FIE se ha quedado sin liquidez. Entonces tú programas y le dices, mira, yo puedo hacer, hoy es lunes, mira, tengo programado que los viajes, que Brinks, qué sé yo, te puedo hacer llegar esto entre miércoles y jueves. Y tu agencia de allá te dice, de Coroico de FIE, te dice, no, yo necesito para operar mañana, mira, tengo programado 2 créditos, tengo que hacer estos pagos, qué sé yo. Ok, ahorita contáctate con el Unión. Entonces le llamas a la Unión, mira, estoy con problemas, ¿será que me puedes prestar temporalmente un poco? ¿Así cuánto? Unos 50,000, 100,000 bolivianos y hasta el jueves te lo repongo. Sí, ok. Hacen la compensación entre las oficinas nacionales y se traspasan la liquidez. Esa es una operación muy común, por si acaso. Entre los bancos también se les llama operaciones interbancarias. Se dan préstamos de corto plazo y de liquidez.
Y es así como usted indica, literalmente, digamos, yo soy Unión y me está pidiendo 100.000 bolivianos, tomar 100.000, o hay un estudio, una evaluación, algo de por medio. Algo de perdón, se cortó. ¿Algo de qué? ¿Hay algún trámite de por medio, como le digo, alguna evaluación, algo, como cuando se otorga crédito, ¿no ve? O es como usted indica, así literal, préstame 100.000 y te dice ya y te lo da nomás y tú se lo devuelves los 100.000, o sea, no hay ganancia, nada, o cómo es el trato? Ya, no, bueno, como te digo, ahí, ¿qué norma está ahorita? Es una operación interbancaria, o sea, esa operación que te estoy diciendo, ¿ya? Está normada por ASFI, ¿ya? O sea, es una operación interbancaria, tiene una tasa de interés, ¿ya? Y obviamente dependerá, primero que depende si la Unión quiere prestarte, ¿no? Por ahí nos llevamos mal, no somos, o desde los gerentes de agencia o los encargados ya no se llevan, no tengo plata, sabes que no. Primero que es una decisión de la Unión, ¿no? Si tienes liquidez y puedes prestarme, sí, puedo. Ok, te voy a pagar tanto, ok. Pero ese tipo de crédito, o sea, está normado por ASFI, puede ser, o sea, no necesito evaluar la capacidad del FIE para devolverme, ¿ya? Porque es una entidad, o sea, que está regulada, y yo la considero totalmente solvente para devolverme, y porque el plazo que yo le doy, ¿ya? No es prorrogable. Automáticamente tiene que devolverme los recursos. Y si no lo devuelve, ¿ya? Si llegara, ese error no se puede cometer, si no llegara a devolver el crédito, eso es totalmente observable y sancionable por ASFI. Es una operación normada, la operación interbancaria, no hay prórroga, es automáticamente liquidable, o sea, llega el día y es automáticamente el que tiene que pagar y compensar esa operación, y está respaldada porque eres un banco, o sea, no se hacen análisis de crédito. Por más que sea una agencia muy chiquita de corrólico del FIE, no, pero el FIE es un banco de sistema financiero regulado por ASFI, tiene la capacidad de prestarse. Y ese tipo de operación que me dices es regulada. Okay, en la siguiente clase la voy a buscar. Okay, muchas gracias. La voy a buscar en... Esto estaba en... crédito interbancario, no recuerdo exactamente. Pero la voy a buscar en la norma y se los voy a compartir, ¿no? Tomo nota para que tengan conocimiento. Pero sí, es una operación muy común de préstame, sí, mandame, préstame, cuántos días, 10, 15, 30, tiene un plazo definido y es automáticamente liquidable. Ok, entonces hasta ahí la parte de qué es disponibilidad y qué es inversiones queda claro, ¿no? Que el banco necesita tener efectivo, caja para operar, para dar créditos, para pagar sus operaciones, para devolver ahorros. Para eso están los recursos. Yo voy a sacar a las cajas mis ahorritos. Necesito que el banco tenga efectivo ahí para devolverme. Y el dinero que sea excedente, su excedente de liquidez, pues tiene que invertirlo, no se puede quedar parado. ¿Ok? Entonces, ya hemos visto los tres primeros. Vámonos a la parte más relevante, que es la parte de crédito. Primero definamos un crédito es una operación por la cual una entidad de intermediación financiera prevé evaluación de la capacidad de pago, pone a disposición de un cliente una determinada cantidad de dinero mediante un contrato. El beneficiario debe devolver el monto en el plazo definido según las condiciones establecidas, más los intereses, comisiones u otros costos asociados al crédito si los hubiera. ¿Ok? Esta es la definición tradicional del crédito. Entonces, para una operación, ¿qué es lo primero que evalúo en un cliente? Para dar un crédito, yo soy el banco. Alguien me solicita un crédito. Ok, ¿te puedo dar el crédito? Sí. Pero primero evalúo tú. ¿Qué evalúo? Ingresos, Liz. La capacidad de pago. Capacidad de pago. Exacto. ¿Por qué es tan importante esto? Porque les voy a dar el mismo ejemplo de lo que pasó con Visa en ese entonces. En ese entonces,
el criterio de dar el crédito, ya estamos hablando ya más de, casi un poquito menos de 20 años, pero más o menos el plazo. Cuando los bancos daban crédito en ese entonces, el criterio para la evaluación y otorgar el crédito no era la principal herramienta, no era la capacidad de pago. ¿A qué me refiero? Yo iba al banco, yo tenía un sueldo de, no sé, 5,000 bolivianos, y le decía al banco, mire, quiero un crédito de $50,000. Y en unos 5 años, sí, unos 5 años. Ya hacen los cálculos y como que mi cuota era altísima, yo no tenía la capacidad. Mire, no, si es que no le puede alcanzar, pero no se preocupe. ¿Sabe qué? Yo le voy a pagar porque tengo un negocio de aquí a un añito, voy a invertir eso. Pero además, como garantía, si quiere, yo tengo 2 casas. Y cada casa una vale unos 100,000, otra 80,000, o sea que cubre por demás el crédito que me están dando. Y aunque no crean, los bancos accedían. Es decir, tú no tenías exactamente la medida de la capacidad de pago, o sea, no podías responder o se comía casi todo tu sueldo, ¿ya? Pero tú tenías un negocio y planeabas hacerlo, pero tenías una garantía tan grande que duplicaba o triplicaba el monto del crédito. ¿Ok? Y los bancos accedían y te daban. ¿Qué pasó en ese entonces? Que cuando hubo la crisis financiera, bueno, vamos a suponer que no era mi sueldo, ¿ya? Que yo tenía algún tipo de ingreso por negocio, ¿ya? Que más o menos generaba unos 5,000, ¿ya? Mensual, pero tenía una tremenda casa para garantía. Y iba al banco, le decía, mire, tengo mi negocio, más o menos me está ingresando unos 5,000, pero con lo que yo voy a invertir me va a dar, realmente terrible, voy a triplicar o cuatriplicar, voy a empezar a ganar 15,000, 20,000, así que quiero acceder al crédito y además tengo una garantía de $150,000, o sea que es 3 veces lo que me están prestando. Y los bancos accedían y les daban los créditos, ¿no? Vino esa época la recesión económica, obviamente los ingresos de las empresas, microempresas o pymes, que sí, empezaron a decaer y empezaron a entrar en mora. No pudieron, perdieron capacidad de pago. Entonces, ¿qué hicieron los bancos? Pues lo que correspondía, empezar a liquidar sus garantías. Y llegó un momento que había un banco más, el Visa y algún banco más, que se estocaron tanto de inmuebles que dentro de su presupuesto, o sea, sus partidas contables, les generaba más pérdida solo mantener los inmuebles, porque era el mantenimiento del inmueble, no sé, impuestos y cosas, o sea, ¿por qué? Porque ellos eran banco, no eran inmobiliaria, pero se estocaron tanto de inmuebles, aparte que como había recesión económica, no podían vender los inmuebles porque, imaginemos ese caso, ¿no? Yo le había dado una garantía que en su momento valía $150,000, pero resulta que hubo la crisis y yo no la puedo vender en 150. Tengo que empezar a bajar precio, 140, 120, 130, 100. ¿Ok? Entonces, los bienes empezaron a perder valor y muchas veces no cubrían ni la operación de crédito. Además que me costaba mantenerlos, porque hay que mantener el inmueble para poder después liquidar. Otro, que yo no tenía en ese entonces ninguna área especializada en la venta de inmuebles, porque yo solo los consideraba al rato que si no me pagas, bueno, te liquido y con esa lo liquido tu inmueble, lo vendo y me cobro. Pero como les digo, se estocaron tanto de inmuebles que ya parecían inmobiliarios los bancos. Hoy en día, muchos deben saber que hay áreas específicas en los bancos para el tratamiento para la liquidación de bienes adjudicados. ¿Sí? Ahora sí los bancos tienen áreas especializadas para poder vender esos inmuebles. En ese entonces no. Y como no había especialistas, pues no sabían qué hacer. Se estocaban, liquidaban garantías y se quedaban con esos. Entonces tuvieron que empezar a liquidar los inmuebles. O sea, fue una época de muy difícil para el sistema financiero y de mucho aprendizaje, ¿no? Porque después de un tiempo lo que hicieron, no, hay que crear un área específica en el banco para la liquidación de estos bienes adjudicados. Entonces, clave que yo mida la capacidad real de pago. Si yo veo que el cliente realmente tiene la capacidad de pago y lo que hago es medir en base a datos históricos, pero también en proyección,
Se toma en cuenta el futuro, sí, ¿no? Pero básicamente en sus antecedentes tiene que mostrar la capacidad de pago. Me siguen escuchando, ¿no? Tengo algún problema de conexión. Sí, licenciado. Ok, gracias. Entonces, básico que yo pueda medir la capacidad de pago. Pero en esta definición hay algo que nos falta. A ver, ¿quiénes han visto microcrédito? ¿Quiénes han trabajado con microcrédito? A ver, ¿alguien? Tenemos alguien que ha trabajado. ¿Quién, nuestro compañero de FIA debe trabajar en microcrédito? Sí. Ok, a ver. ¿Quién me complementa esta definición? Yo mido del cliente de microcrédito su capacidad de pago, pero también, ¿qué más mido? Algo subjetivo. Análisis colateral. Ya, sí, la garantía, pero microcrédito no es lo esencial, la garantía, en términos generales. Capacidad empresarial para manejar su actividad. Ya, va por ahí, pero tiene una definición eso, su capacidad. Mido la capacidad de pago y mido, es una frase pequeña, mido la voluntad de pago. Es decir, un cliente de microcrédito, yo le hago un análisis cuantitativo, pero también cualitativo. Por eso los que hemos trabajado en el área de créditos, de microcrédito, visitamos a los clientes, nos hacemos sus amigos, nos invita a sus fiestas, conocemos a sus compadres, porque lo que nos interesa, a diferencia de la empresa, yo tengo que medir que el cliente genera dinero, sí, pero realmente cuál es su voluntad de pagar, es decir, la disposición de cumplir con su obligación financiera. Porque puede ser que un cliente tenga dinero, pero tenga tanto dinero y se lo guarde bajo el colchón y diga, no, ya no quiero pagarle al banco, además, no, ya mucho me cobra, mucha tasa de interés, no, ya no quiero, lo dejo así. ¿Ok? Yo tengo que medir la capacidad y la voluntad de pago del cliente. ¿Por qué hago eso? Porque muchas veces como es microcrédito, recuerden, un crédito empresarial, que vamos a ver más adelante, yo le pido sus estados financieros. Dame tus balances, estados financieros, reportes, extractos, todo es verificable. Pero en el microcrédito no. Yo tengo que confiar en sus balances, en sus libritos, en sus anotaciones, en los reportes de sus proveedores. ¿Ok? Y muchas veces ellos tienden a engañar. No sé si alguno de ustedes ha pasado, alguna vez nos pasó, que nos montaron talleres de costura. ¿Ok? Entonces nos decían, mira, este es mi taller, si estoy generando tal, este es mi compadre, aquí qué sé yo, ¿ok? Y pensábamos que era, nos estaba engañando. Entonces lo que hacíamos es, teníamos que ver la voluntad moral, si quieren, de él, de cumplir con sus obligaciones. ¿Cómo hacíamos? Cruce de información. Un día que no le decíamos que lo íbamos a ir a visitar, nos íbamos al puesto de frente. ¿Cómo está? Si la tiendita ya la conoces, ¿hace cuánto tiempo está? No, recién abierto, sí, no sé de cómo ha puesto así sus máquinas. Y le pescábamos. ¿Ok? Entonces, mucho es la parte subjetiva en la parte de microcrédito. La capacidad de pago la cuantificas, pero la otra es tienes que conocerlo personalmente a la persona que le estás dando crédito. Por eso los oficiales de crédito de microcrédito, los que son buenos, tienen un carisma para tratar con sus clientes terribles y se hacen querer muchísimo con sus clientes de crédito, porque llegan a conocerlos tan bien que a veces ya parecen parte de la familia, porque los invitan a las fiestas, al almuerzo, que al bautizo del niño, que el matrimonio, que la graduación. Conoces a tu cliente personalmente, ¿ok? Entonces, una característica del microcrédito. No solo medir capacidad, sino voluntad de pago. Y también, bueno, es algo muy importante que usted ha indicado, ¿no? Las referencias que se tienen que hacer al momento de dar un crédito, ¿no? Las referencias y eso es lo más importante, las referencias, ver la capacidad de pago, el destino del crédito. Y es cierto, ¿no? Como usted ha indicado, que en muchos casos arman las actividades. Se ha dado y se ha visto casos, ¿no? Uno confiando en un cliente y sin embargo le arman la capacidad. Pero ahí también algo muy importante es la voluntad de pago.
se ha visto, ¿no? En el caso práctico se ve esta situación de armar actividades. Sin embargo, mucho también hace la negociación una vez que se descubra que se ha armado la actividad, lo único que nos queda al oficial de crédito es negociación con el cliente, ¿no? Y ahí es donde se ve la actitud del cliente y esta voluntad de pago que usted ha mencionado. Exacto, porque si el tal armado puede ser porque necesitaba urgente para alguna cosa, qué sé yo, ¿ya? Pero que al final te dice, mira, ¿sabes qué? Pucha, sí, esto yo me inventé un poquito, pero te voy a pagar, te prometo, mira, estoy haciendo otra cosa, te voy a pagar. Y él tiene la voluntad de pago, la persona saca. O sea, yo he visto muchos ejemplos que empiezan a vender otras cosas, entre ellos se ayudan, se prestan sus compadres, qué sé yo, y terminan pagando. Algo importantísimo, por ejemplo, es que es una característica del microcrédito. El nivel de mora que hemos visto hace rato, ya del 1.9, si ustedes los separan entre el crédito, entre la mora del microcrédito, de los microcréditos y la mora de pyme o empresa, la mora más alta no es del microcrédito, es de la pyme o de la empresa. Porque el microcrédito, las personas han logrado adquirir tanta cultura financiera que ellos saben que tienen que pagar sus créditos. No les digo que el 100%, obviamente. Hay gente que sí, lamentablemente, nos engaña, qué sé yo. Pero ellos han adquirido cultura financiera. Tienen que hacer negocio, tienen que emprender nueva cosa, que hay que pagarle al banco. ¿Por qué? Porque cuando quieren emprender otra cosa, el banco igual me va a prestar. Entonces, ellos han adquirido la voluntad de pago. Si bien en un negocio les ha ido mal o hasta nos han engañado, pero terminan pagando. Entonces, es importantísimo el microcrédito, lo que dices. Y las referencias, obvio, es básico, ¿no? Ahí te vuelves un inspector, ¿no? Sí, evidentemente es así. Bueno, ahí tenemos la definición de capacidad de pago que constituye el principio fundamental para la evaluación de deudores. Se determina la capacidad mediante la generación de flujos de caja provenientes de la actividad propia del giro del negocio, su estabilidad, su tendencia, podrá ser ajustada en un ciclo productivo. ¿Cuál es la característica aquí? ¿Cómo mido yo la capacidad de generación, la capacidad de pago, perdón? Mediante la generación de sus flujos de caja, ¿no es cierto? ¿Qué es un flujo de caja? A ver, ¿quién recuerda la definición? ¿Qué es un flujo de caja? Es un balance donde se efectúa todo, ¿no? Sus activos, sus pasivos, todos sus bienes se evalúan. Es un balance prácticamente. No es un balance, es un estado financiero, es la palabra, ¿ya? Que nos muestra todos los ingresos y egresos de dinero efectivo que tienen, real. Flujo de caja, ¿ok? Obviamente tiene que tener flujos de caja positivos para saber que tiene capacidad de pagarnos el crédito, ¿ya? Entonces, flujo. Lo que me va a ingresar menos lo que me va a salir, tiene que darme un flujo positivo. Con eso yo sé que hay capacidad y ahí hay que ver qué tanta capacidad, ¿no? Clave, ¿qué tienen que ser de las actividades propias del giro del negocio? Algo que nos pasaba constantemente cuando evaluábamos empresas, pymes, ¿no? Es que hasta dentro del estado financiero la rentabilidad operativa, ¿ya? Es decir, la rentabilidad propia del negocio, de operaciones del negocio, era bajísima, ¿no? Tenían saldos apenas positivos de, no sé, digamos, 10.000, 15.000 bolivianos, una pyme. Pero cuando tú llegabas a la rentabilidad neta, o final, esos 10.000 se convertían en 150.000. ¿Por qué? Porque operativamente solo generaban poquito, 10.000 bolivianos. Pero dentro del balance, recuerden que dentro de un estado de resultados, en la última parte hay los otros ingresos. ¿Ok? Entonces, muchas de las empresas generaban dinero, pero por otros ingresos. Y resulta que esos otros ingresos generaban mucho más que su negocio. Entonces, era una empresa, no sé, textilera, y que tenía, o sea, que su negocio era producir, vender ropa, poleras, no sé, textiles,
pero donde más generaba recursos era por el alquiler de sus parqueos o de sus galpones como depósito. Entonces, ese no era su negocio. Su negocio, ¿qué era? Producir ropas confeccionadas. Pero no le iba muy bien con eso, ganaba apenas un poco. ¿Dónde ganaba más? En el alquiler de sus galpones, de sus depósitos, etc. Entonces, mucho de la capacidad de pago tenemos que ver que sea propia del negocio. No que sea que el 10% es de, yo te estoy sacando un crédito como empresa textil, pero gano más arrendando terreno. ¿Se dan cuenta? Clave que haya flujo, pero el flujo tiene que ser del negocio. También tiene que tomarse en cuenta la estabilidad, porque no puede ser que en el último mes me haya sido muy alta, muy linda, pero el resto del año no. Tiene que ser algo estable. Hay que ver tendencia. ¿Ok? Y hay que ver la estructura de pasivos del deudor. Porque así como se endeuda conmigo, solemos tener lo que se llama clientes compartidos, los bancos, ¿no? Un cliente rara vez trabaja solo con un banco, particularmente los de microcrédito y primas. Trabajan con 2, 3 entidades, porque obviamente todos los bancos van a ofrecerles crédito. Entonces ya contigo, si me aceptas, y entonces yo te doy estas condiciones, este monto, mira, esas condiciones más buenas, y ya, contigo más. Entonces, hay que ver la estructura de pasivos del deudor, no solo con entidades financieras, con sus proveedores, etc. ¿Sí? Entonces, así, medir la capacidad de pago involucra muchas cosas, no es tan simple como un flujito. Hay que un poco, hay que analizar las características del negocio, tendencias, estabilidad, estructura de deuda, etc. Y en muchos de los casos, los ingresos del flujo, cómo genera flujo, sabemos que son de acuerdo a su ciclo productivo. Es decir, muchos de los negocios son estacionales. Es decir, si yo soy agricultor, bueno, tengo épocas en las que mi capacidad de pago es alta. No sé, si soy, a ver, ¿qué hay a principio de año? Creo que, no sé, la fruta, la uva, durazno, creo. Entonces, si yo soy productor de eso, a principios de año, pues tengo buena rentabilidad, buenos ingresos, buen flujo, buena capacidad de pago. Pero después en invierno, como que no, porque no, en ese ciclo, mi producto recién está madurando. Si yo soy textil y vendo chompas, chalinas, abrigadas, pues las vendo más en invierno, no tanto en primavera y verano. Si mi negocio es de prendas o ropas de Navidad, de fin de año, pues las vendo en esa época. Si soy productor de material escolar, pues diciembre, enero es mi época alta, pero el resto del año baja. O sea, hay ciclos para poder analizar mi flujo de caja y mi capacidad de pago. ¿Ok? Entonces, la capacidad de pago tiene varias características. No es solo hacer un flujito, un Excel, si quieren, con numeritos, sino analizar estabilidad, tendencia, ciclo productivo. Tenemos muchas cosas. ¿Ok? Bueno, ya estamos en hora. Quedamos ahí y el miércoles continuamos con lo de crédito y vamos a ver todas las formas de crédito, tipo de crédito, un poco de estadísticas. Vamos a aprender qué son las previsiones, que es importantísimo, los niveles de mora, vamos a ver un poquito en la gráfica, etc. Ok, hasta aquí, ¿alguna duda más? Quedaría claro la primera parte. Bueno, pues recién estamos empezando crédito. ¿Nadie duda? ¿O damos un examen rápido con cualquiera? Dicen, una ¿Sí? consulta. Cuando se refería al nivel de mora, ¿es lo mismo que pesadez de cartera? No, porque para la pesadez de cartera hay desde la definición de ASFI o puede ser internamente. O sea, tú puedes medir el tipo de mora, ¿ya? O sea, por plazos, por clientes, etcétera. O sea, es otro tipo de indicador que te lo pueda, hay un indicador base de ASFI, pero que tu misma entidad puede calcular. Ah, ya. Es diferente entonces al índice de mora. Sí. Gracias. O sea, lo que pasa es que en la pesadez tú puedes reclasificar, o sea, puedes darle mayor
mayor utilidad a tu cálculo. Te ubicas, yo quiero la mora, pero quiero saber la pesadez, no sé, del sector de la construcción. ¿Sí? Entonces, tomas características del crédito, de los plazos de vencimiento, etcétera, respecto al total del crédito de ese sector y lo calculas. Es un indicador más ajustado a las necesidades de la empresa. Pero bueno, vamos a tomar nota, les voy a mostrar el clasificador de ASI. Lo estoy anotando y te lo paso. Ya, tenemos dos cositas más para mostrar mañana. La pesadez y donde está la reglamentación de operaciones interbancarias. Para que vean que cómo se pasan entre los bancos es algo normal. Listen, estaba leyendo, hay una circular que es la 561 del 2008 que habla sobre operaciones interbancarias. Es de la ASI. 2008. Sí. Ya. Sí, esa reglamentación es la correcta. Te aseguro que ya está actualizada. No creo que sea algo que esté inteligente. Habría que buscar en qué libro te dice que está el reglamento. El dato lo buscamos rapidito. Te dice la circular actualiza el libro tantos, del capítulo tantos. Sí. Tal vez es antigua, dicen, pero es la 561, es del 17 de enero de 2018. Reglamento de operaciones interbancarias. Ya. Para los que no tienen costumbre, les mostraré el acceso, por ejemplo. Entran aquí a asi.gov.bo, entran aquí en intermediación financiera, este icono, entran a este link de normativa, aquí está esta pestañita. Medio lento, como siempre, normativa, ya. Y entran aquí a recopilación de normas para servicios financieros. Esa es la ruta. Y aquí hay el link otra vez, recopilación de normas para servicios financieros. Eso los lleva al índice. Aquí está toda la norma de ASCII. Es exactamente el reglamento de operaciones interbancarias, no me acuerdo, debería estar en... no recuerdo. Bueno, me ha llevado otra vez al manual de ventas. Se me ha ido exactamente de dónde estaba. En el capítulo 4 creo que está. El título, ¿para en qué título hay?
Reglamento de operaciones interbancarias. Título 3, reglamento de operaciones. Capítulo 2. Bueno, espera, este es del 2015. Y puede ser que sea el último. A ver, lo rapidito. Le dice que es una operación interbancaria. Nos dice que para efectos del presente reglamento se consideran como operaciones interbancarias las operaciones de captación o colocación de fondos que se realizan entre entidades supervisadas, como habíamos hecho el ejemplo, FIE con Unión, etcétera, cuyo objeto es satisfacer necesidades de liquidez de carácter transitorio por plazos menores o iguales a 30 días. Entonces, este tipo de operación que vemos en el ejemplo está normado, es registrado y solo por plazos máximo 30 días. ¿Ok? Entonces busquen este reglamentito, el último que haya, y lo van a sacar. ¿Sí? Ese es el reglamento de operaciones interbancarias. Gracias, Luis. A ti, antes de que se vayan por su lista, no me olvides. Álvaro. Presente, licenciado. Domé. Presente, licenciado. Alejandra. Ah, no, perdón. Sí, Alejandra. Presente, licenciado. Jenny. Presente, licenciado. Cintia. Presente, licenciado. Marcelo. Presente, Eric. Gilda. Presente, licenciado. Shirley. Presente, licenciado. Daisy. Presente, licenciado. Sebastián. Presente, licenciado. Vilma. Vilma. Karen. Presente. Sandra. Presente, licenciado. Martín. Martín. Licenciado, buenas noches, perdón, Vilma Paloma Mamanis Hojas, estoy presente, se ha cortado mi internet un momento. Ah, ya. Gracias, gracias. Martín. Gracias. Rowena. Presente, licenciado. Arely. Presente, licen. Karim. Karim. Presente, presente. Adalid. Presente, licenciado. Liane. Presente, licenciado.